El ejercicio nos plantea: las tenazas simétricas soportan al carrete que tiene una masa de 800 kilogramos. El carrete es este G, masa 800 y centro de masa en G, ahí está en la puesta. Determine las componentes de fuerza horizontal y vertical que el eslabonamiento ejerce sobre la placa. Estos son los eslabones. Entonces, las fuerzas que ejerce esos eslabones sobre la placa DEIJH, o sea, sobre esta placa. En los puntos D, entonces nos preguntan aquí en el punto D, en el punto E. El carrete solo ejerce reacción vertical en K y L. Eso es para tenerlo en cuenta. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre el carrete. Entonces tenemos el peso del carrete, W, que lo obtenemos multiplicando los 800 kilogramos por la gravedad, 7.840 newton, y tenemos las reacciones en K y L. Las reacciones pues van a ser hacia arriba. Como es simétrico, las reacciones en K y L valen la mitad de lo que vale el peso por estar todo distribuido simétricamente. 3.920. Una vez que las determinamos, entonces ahora empezamos a hacer la desarticulación y ubicamos los elementos de dos fuerzas. Los elementos de dos fuerzas acá son esta barrita, la barrita DB, y su simétrica, la barrita J. La barrita F es una barra de dos fuerzas, solamente llega fuerza acá y acá, en esos dos punticos. Las barritas FC también es un elemento de dos fuerzas, al igual que su barrita simétrica. Los elementos, la pincita esta pinza ya es un elemento de más de dos fuerzas, igual que esta barra es un elemento de más de dos fuerzas, igual que este elemento tiene más de dos fuerzas. Entonces recuerde que los elementos de dos fuerzas o trabajan en tensión o trabajan en compresión y solamente se les dibuja una fuerza en la dirección del elemento. Ahora desarticulamos y hacemos el diagrama de cuerpo libre de la tenaza BAK. Hemos dibujado la pinza BAK. Ahora está el diagrama de cuerpo libre sobre esa pinza, las fuerzas que actúan. Entonces está la fuerza que llega al pasador en B, de la barra BD que está dibujada allá. Esa barra la estoy suponiendo que está trabajando en compresión. Bueno, que realmente parece que está trabajando en tensión. En A coloqué dos fuerzas por ser un pasador y porque esta no, la barra BCE no es un elemento de dos fuerzas, es un elemento de tres fuerzas. Entonces me toca colocar reacciones a X, a Y. Y la carga, la reacción del carrete sobre el punto K, que es la carga de la mitad del peso, o sea, luego si nos fijamos ahí tenemos tres incógnitas, entonces las podemos determinar directamente. Entonces para ello podemos empezar haciendo sumatoria de momentos respecto al punto A igual a 0. Si tenemos presente el ángulo de 45 grados que hay acá, que es el mismo ángulo que se está mostrando allá de la fuerza en B, y formamos el triángulo de fuerzas para la carga B, esta componente va vertical hacia abajo, esta componente va hacia la izquierda, las componentes de B. Entonces tenemos AY, que es la vertical, por la distancia perpendicular de esa AY hasta el punto A. Entonces si vemos aquí la grafiquita abajo, esa es la perpendicular a Y y la distancia al punto A es esta distancia. Esa distancia está registrada como 100 milímetros, o sea 0,1 metros. Entonces, calculando los momentos respecto al punto A, tenemos la carga BY, tenemos la componente BY
que pasa a una distancia de 0,1 metros del punto A. Ahora tomamos Bx. Bx por la distancia perpendicular, como este es Bx, la distancia perpendicular que va de Bx hasta el punto A es esta distancia, que aquí está 100 milímetros, eso es 0,1 metros. La rotación que haría Bx alrededor del punto A es antihoraria, o sea, positiva. Ahora la reacción de 3920 respecto al punto A, entonces la perpendicular desde esa línea de acción de esa fuerza hasta el punto, es esta lineecita cuya distancia son estos 50 milímetros. Entonces tenemos los 3920 por los 50 milímetros. Y este momento es negativo. Listo, como no hay más fuerzas, pues está X y Y, pero están sobre el punto A, entonces ya podemos igualar a 0. Bueno, como tenemos dos incógnitas acá, que son Bx y By, pero Bx y By están en el triángulo de fuerzas. Esta viene a ser Bx y esta vertical es By. Entonces, y el ángulo es 45 grados. Entonces, del triángulo de fuerzas yo puedo decir que Bx es igual a B por coseno de 45 grados. Y que By es igual a B por el seno de 45 grados. Luego, si reemplazamos esos dos valores en la ecuación, tenemos... En esta ecuación solamente tenemos una incógnita que es B y la despejamos. Entonces obtenemos que el valor de B es 1385,9 newton. Ahora para las dos fuerzas, para AX y AY, basta con que hagamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Coloquemos las fuerzas que están en X aquí sobre el elemento B acá, sobre esta. Esas fuerzas son la componente de B hacia las X, que es negativa, menos Bx, más AX, y no tenemos más. Pero como ya sabemos que Bx es B por coseno de 45, y ya tenemos el valor de B, entonces si reemplazamos este Bx, bueno, aquí igualando a 0, reemplazando el Bx como 1385 por coseno de 45, encontramos que AX vale 980 newton. Ahora, haciendo la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, entonces las fuerzas en Y sobre esa mordacita, tenemos By negativa porque va bajando la componente en Y, y tenemos 3900 newton. Y AY positiva. Entonces coloquemos AY menos By. Entonces tenemos AY menos By menos 3920 newton igual a 0. Pero como sabemos que By de acá de arriba es B seno de 45, y ya tenemos B que es 1385,9 newton, seno de 45 grados, entonces ya podemos despejar AY. Tenemos que AY tiene un valor de... Encontramos que AY vale 2940 newton. Como vemos, ya tenemos solucionadas todas las fuerzas sobre la mordaza. La barra B, como me dio positiva, entonces está trabajando como yo había determinado, o sea, en compresión. Y ya tenemos la fuerza sobre la barra B, que es la misma fuerza sobre el nodo D, porque es un elemento de dos fuerzas, entonces las fuerzas son de igual magnitud, igual dirección y sentido contrario. Ahora tomamos la barra ACE y hacemos su diagrama de cuerpo libre. Bueno, tenemos el diagrama de cuerpo libre de la barra ACE. En esa barra, AX, AY ya la habíamos hallado. AX y AY los habíamos puesto en este elemento, en la pinza BAK, la habíamos puesto ambas positivas. Luego, cuando la vuelvo a dibujar, pero sobre el otro elemento, sobre la otra barra, entonces debo colocarlas ambas negativas.
para que cuando nuevamente vuelva a articular todo, la suma de fuerzas en el punto A me dé 0. La barra C es un elemento de dos fuerzas, la barra C F, elemento de dos fuerzas. Luego dibujo la fuerza en la dirección de la barra. Y en E hay un pasador, como no es un elemento de dos fuerzas la barra ACE, entonces en E me toca dibujar una EX y una EY. Aquí no importa la dirección de X e Y, ya que es la primera vez que aparecen, entonces las puedo colocar en la dirección que yo quiera. Ahora determino cuántas incógnitas tengo. Como estas dos las conocí con anterioridad en la barra anterior, entonces solamente tengo 3 incógnitas, X, EY y C. Luego es posible determinar inmediatamente la solución de ellas. Hay que determinar los ángulos para poder empezar a trabajar la geometría. Entonces, teniendo en cuenta el triángulo de fuerzas en C, podemos de una vez tomar las dos componentes de C. Podemos decir que CX, es decir, la componente horizontal, es el C coseno de 30 grados. Y la componente vertical CY es C por seno de 30 grados. Luego, si hacemos ahora sumatoria de momentos alrededor de E, que son dos incógnitas, solamente nos va a quedar una incógnita, porque esta C la descompusimos en CX, CY, pero ambas están en función de C. Entonces, sumatoria de momentos alrededor del punto E igual a 0. Entonces, para ello, miramos la geometría. Alrededor de E tenemos las dos componentes de C. Una es CY, pero CY vale C, seno de 30 grados, por la distancia perpendicular de la línea de acción CY al punto E. Es decir, si venimos acá, es esta distancia. El valor de esta distancia la tomamos teniendo este ángulo de 45 grados abajo, es este mismo ángulo de 45, porque estoy trabajando sobre la misma barra y el ángulo entre la barra y la horizontal es 45 grados. Esta sigue siendo la misma barra y esta la misma horizontal. Son alternos internos entre paralelas por horizontales y ese ángulo es 45 grados. Luego el valor de ese cateto son 300 por coseno de 45 grados. Por la distancia, que son 0,3 coseno de 45 grados. Ahora la rotación que produce CY alrededor de E es en sentido horario, entonces esto es negativa. Ahora vamos con CX. Entonces CX vale C seno de 30 grados. Y la distancia desde CX, pues vamos nuevamente al diagrama. Luego la distancia, este valor de distancia, lo puedo obtener, como los ángulos son 45 acá y 45 aquí abajo, entonces son 300 milímetros por coseno de 45. O sea, por 0,3 seno de 45 grados. El sentido de la rotación de CX alrededor de E es negativa también. Ahora hacemos el momento que genera AY respecto a E. Entonces, ese momento que genera AY, como AY ya la conocemos, sabemos que AY vale 4.899 newton por la distancia perpendicular de AY hasta E. Entonces, si vamos aquí al diagrama, entonces las distancias, tenemos aquí este triángulo, es el triángulo geométrico. La hipotenusa de este triángulo, esta distancia, son 700 milímetros. Luego este cateto, teniendo este ángulo de 45 grados, son 700 coseno de 45 grados.
y este es 700 seno de 45 grados. Por lo tanto, como AY lleva esta dirección de esta línea, entonces la distancia perpendicular de esta línea al punto E son 700 coseno de 45 grados. Esa rotación que se genera de AY respecto a E es sentido antihorario, luego es positiva. La siguiente es AX. AX nos dio un valor de 980 newton por la distancia, que si vamos nuevamente a la figura, la distancia perpendicular de AX, o sea, de acá, de esta línea, al punto E, es 700 seno de 45, 700 seno de 45 grados, y esa rotación que genera AX respecto al punto E es sentido horario negativa. Bueno, como no tenemos más fuerzas, entonces ya podemos igualar esta ecuación a 0. Y de acá despejamos el valor de C. Estos 700 milímetros los pasamos a metros, entonces tenemos, despejando C, obtenemos que C es 6.927.6 newton. Ahora, para finalizar, porque lo que nos piden es X, Y, entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y y despejamos esas dos. Haciendo sumatoria de fuerzas en X se obtiene X, haciendo sumatoria de fuerzas en Y se obtiene el valor de Y, y están solucionadas las preguntas del problema.